Vamos, como se lo prometí, a revisar este tema de conversación. La agenda C es preocupante, indignante lo que se vive allí en el Perú. Estos atentados, los ataques con dinamita, usted tal cual lo está escuchando. ¿Y qué ha hecho el gobierno al respecto? ¿Qué se viene de ahora en más? Julio Vilches tiene la información detallada. Adelante. Gracias por el pase, Andy. Si vamos de forma cronológica, tenemos que contarte que lo primero que se conoció fue este atentado el día domingo en un establecimiento dedicado a un gimnasio en Trujillo, que fue justamente objeto de una detonación con dinamita. Luego, el lunes, se conoció de otro atentado más en la misma localidad de Trujillo, al norte de Lima, que tiene que ver con lo más serio y lo más preocupante, porque es una sede gubernamental, una sede del gobierno del Estado que tiene que ver con el Ministerio Público. Sí. Allí se detonó una carga mucho más pesada de dinamita y para poder causar miedo, zozobra en los fiscales que investigan justamente a una banda criminal llamada Los Compadres. Jimmy Bazán Valderrama sería el autor intelectual. Él está recluido, cumple prisión de 36 meses, información oficial de la Policía Nacional, y que sería trasladado luego de las pruebas, luego del allanamiento de su cárcel, hacia un penal de máxima seguridad en Chayapalca, en Tacna, al sur del país, casi limítrofe con nuestro hermano país de Chile. Ahí va a estar este cabecilla que sería justamente el actual intelectual de esta carga de dinamita en la sede del Ministerio Público. Sí. Luego, otro atentado más en Trujillo que tiene que ver con un comercio, Andy, que fue víctima de otra carga explosiva que también apunta a ser dinamita, de una comerciante, una negociante que nunca habría recibido amenaza alguna. Esto por citar a Trujillo. En Ica también, Julio, Andy, el fin de semana tuvimos el Sí, compañero, vamos a detenernos allí en Trujillo. Ya vamos a pasar a la segunda porque mencionabas que eran 3. Pero quiero también conocer específicamente, Julio, cuáles han sido los daños que se generaron en estos 3 puntos. Me dijiste un edificio oficial, me dijiste también una especie de gimnasio. Vamos a mostrarle a América Latina cuáles son estos detalles. ¿Explotó la dinamita? ¿De qué manera, compañero? ¿Cómo se sabe de la primera explosión? ¿Víctimas fatales? ¿Hay que lamentar personas heridas? Sí, Andy. Lo primero, una persona herida. De las 3 situaciones de atentado, una persona herida que tiene que ver con la explosión en la sede del Ministerio Público, una carga de explosivos mucho más grande, mucho más expansiva en su onda, que alcanzó a un vehículo estacionado al frente de la sede del Ministerio Público, que es un edificio de 7 pisos, absolutamente destruido en todo lo que es sus lunas, la parte exterior del edificio, y un taxista, una persona que trabajaba en horas de la noche, casi la medianoche, fue alcanzado por la onda expansiva, detonó también su balón de gas natural, que es una forma de combustible aquí en el Perú, y fue alcanzado el taxista herido, más no de gravedad, pero sí evidentemente muy cerca de los hechos. En los otros 2 hechos también delictivos que utilizaron carga explosiva, no hay heridos, sí daños materiales, tanto en el negocio de una señora, una comerciante, en su casa mejor dicho, y también en el gimnasio que luego de este hecho, Andy, tuvo que cerrar sus operaciones y decirle a todos sus socios y clientes del gimnasio que no iban a atender más porque estaban bajo amenaza. Esos son los 3 hechos en Trujillo, con un herido, pero eso sí, Andy, todo el gobierno, la plana mayor del gobierno, llámese el ministro del Interior, llámese el jefe del Consejo de Ministros y también los jefes policiales y militares, están en Trujillo, al norte de Lima. Y Dina Boluarte, desde Davos, Suiza, se ha comunicado con ellos mediante una reunión virtual para poder proceder a tener un plan conjunto. Pero parece que ese plan no da acción, Andy, porque Trujillo, casi un año, va con lo que es un estado de emergencia, está bajo estado de emergencia y pese a ello la criminalidad campea a como dé lugar. Ahora, Julio, en este estado de emergencia, ¿en qué consiste? ¿Qué cambia cuando un sitio está en estado de emergencia y no lo está? ¿Qué se ve allí en el día a día en el Trujillo bajo este estado de emergencia de casi un año, como mencionabas? Es verdad. Lo primero que tengo que decir, si uno ve los noticieros diarios aquí en el país, si revisa la prensa, los diversos colegas que comienzan a hacer sus despachos, no ven la diferencia.
absolutamente objetivo, te digo, no ven la diferencia. Ahora, tendría que haber más presencia policial, tendría que haber presencia de las Fuerzas Armadas, llámese el Ejército Peruano, la Fuerza Aérea y la Marina Aérea del Perú. Tendría que haber efectivos en los diversos lugares, quizás con mayor incidencia, las zonas más complejas, como quizás el distrito de Porvenir en Trujillo. Luego, la policía puede allanar, puede ir a hacer detenciones, porque ya hay un estado de emergencia donde los derechos fundamentales están restringidos. Ahora, Julio, listo, tenemos la información. Hablamos de una ola de ataques con dinamita en América Latina, porque se vieron 3 allí justamente en Trujillo. Julio, ¿tenemos idea y tenemos la información, compañero, de las horas y los días en las que esto sucedió? ¿Las mismas horas, los mismos días en simultáneo? ¿Cómo fue? La primera situación se dio el día domingo, tiene que ver con el gimnasio. Luego, horas después, hablamos del día lunes, ¿verdad? Se dio el tema del Ministerio Público, esa carga explosiva mucho más grande, y nos hizo recordar mucho las épocas de Sendero Luminoso, del MRTA, que campeaban en los lugares donde había una oficina del Estado, una oficina de gobierno, causando terror, zozobra. Nos hizo recordar esas madrugadas donde el terrorismo tenía alcance en cualquier parte del país, sobre todo en las provincias. Y luego se da este otro comerciante que acusa una carga explosiva en su domicilio. Es lo último que se conoce de Trujillo. Ahora, esto va ligado, según investigaciones policiales, Andy, con la minería ilegal. ¿Por qué me preguntarás? Porque la minería ilegal transporta dinamita para sus procedimientos en las diversas minas, en los diversos lugares donde pueden ellos operar de manera extraoficial para poder hacer sus excavaciones. Por eso el transporte de la minería ilegal es un tema muy amplio que tiene que ver también con situaciones legales en el Perú. Bien, estamos entonces con toda la información establecida allí en Trujillo, pero tenemos también 2 regiones más. ¿Cuál es la segunda, Julio? Sí, lo que justamente hablábamos horas antes, Andy, de esta lamentable muerte del periodista en Ica, de un periodista que cubría denuncias importantes, no solamente de bandas criminales, sino también de la Policía Nacional, de casos de soborno, de cohecho, de corrupción en diversos organismos de la región Ica. Pues bien, fue ultimado de 10 balazos, una pérdida lamentable de un periodista de 60 años que hoy se está, digamos, inmerso no solamente en ciudadanos de a pie que pueden ser víctimas por sus negocios, por sus empresas, sino también de comunicadores sociales que pueden denunciar y que están bajo amenaza. Ese es el segundo hecho en Ica, al sur del país. Trujillo está al norte. Y lo último que hoy día hemos podido conocer, Andy, tiene que ver con la detención de un menor de edad, 17 años, por un caso de una extorsión. Fue encontrado con también dinamita y pedía un pago de 15.000 soles en un agente bancario. Vale decir, una bodega, un negocio de la esquina, que tiene también dentro de sus servicios el hecho de poder pagar recibos de agua, luz o algún depósito o también algún tipo de cobro de un agente de un banco. Ahora, Julio, quería 15.000 soles para no hacer daño a ese negocio. Fue atrapado, fue aprendido. Eso, que vamos a enfocarnos allí. Cuando me dices fue encontrado, fue atrapado, fue aprendido, ¿de qué manera, a quién y de qué manera él pedía esta cantidad de soles? Porque estamos hablando de un menor de edad, es difícil pensar que esté trabajando solo. Sí. Y lo que tiene que ver es que las bandas criminales, y en este caso la banda criminal del Cono Norte, que sería la que este muchacho es parte de esta banda, es los injertos del Cono Norte. Los injertos del Cono Norte, y el modus operandi es captar menores de edad para que puedan ir y tener esta posibilidad de extorsionar a los negociantes. Ellos pedían 15.000 soles para que no haya ningún tipo de violencia ni de represalias para un comercio, pero la policía le venía siguiendo 2 pasos a esta banda criminal y también a este joven. Ahora, en Comas, una localidad que queda aquí nomás a pocos kilómetros de donde estamos, en Miraflores, hay bastante ola de criminalidad, muchas denuncias y bandas que campean pidiendo extorsión y también el sicariato que está a la orden del día. Ahora, Julio, estamos hablando de 15.000 soles, hice mi matemática rápido, corrígeme si no es así, unos 4.000 dólares estaba pidiendo. Así es. Ahora estamos al cambio
de 3.74 el dólar, más o menos $4.200 sería lo que pedía como cupo. Ahora, Claro. no se sabe si es mensual o semanal. Es otro tema que también está en investigación. Claro. Julio, y nosotros estamos hablando de dinamita y cartas explosivas. Entonces, seguramente a América Latina le cuesta entender lo que son esas cartas explosivas. ¿Nos describes en qué consisten, Julio? Bueno, lo primero es que la dinamita se está usando hoy por hoy como digamos, un recurso para causar temor, para causar Claro. miedo, para volver a evocar épocas de mucho dolor en el Perú. Y las cartas, lo que conocemos es que las dejan no solamente con algún explosivo, sino también con balas, con cartuchos de balas, con algunas flores, algunos Sí. arreglos florales, que lo que hacen es advertir acerca de la amenaza de la extorsión. Ahora, que se use dinamita a estas alturas con estados de emergencia, con el gobierno advertido de que las bandas criminales están campeando, la verdad que la gente no lo puede creer, que otra vez en el país estén explotando lugares, comercios, sedes gubernamentales para causar terror y zozobra. Ahora, Julio, nos llama también poderosamente la atención, lo estoy conversando acá, estoy escuchándote y escucho también a todo mi equipo hacerse la misma pregunta. ¿Es tan fácil obtener dinamita allí en el Perú? ¿Cuáles son estas hipótesis que se maneja para la facilidad de esta gente ir a tomar la dinamita y andar amedrentando a quienes se les ocurra por delante? Sí, como te comentaba, lo que se está relacionando y lo que habló justamente también, y esto lo uno con la declaración de la fiscal de la Nación, es que la minería ilegal está proporcionando a las bandas que ellos contactan para poder buscar protección, es justamente la dinamita que ellos transportan para poder hacer los socavones, para poder, digamos, extraer el mineral de manera ilegal. Dinamita que se pasea por todo el Perú. Tiene que ver con una situación que está enmarcada en la ley del Reinfo, que permite justamente a la minería ilegal un tiempo para poder operar y luego formalizarse. Es Claro. un tema mucho más complejo. Sí, sí, Pero sin por duda. otro lado también se investigan las Fuerzas Armadas acerca del armamento y las balas, las municiones que están saliendo de algunos lugares de las Fuerzas Armadas Claro. de manera ilícita para poder abastecer a las bandas criminales. Es Sí. otra investigación que está en curso. No, increíble. Estos son muchas aristas las que hay que tomar en cuenta. Ahora, Julio, Dina Boluarte, quien se encontraba enfocada en un foro allá económico en Davos, pues ha presenciado al respecto en una reunión virtual y cómo pues se va a llevar a cabo adelante las siguientes acciones desde el gobierno. Te pregunto, ¿quién está a cargo de esta investigación? ¿Quién es el responsable de buscar a todo lo que está pasando? Es decir, el origen, la causa, las consecuencias de todo esto. Sí, Andy, y esto tiene que ver con estados de emergencia en varios lugares de Lima, en varios distritos, también en provincias como Trujillo, que acabamos de tocar, con 3 atentados con dinamita, y un estado de emergencia que no funciona. Sí. Ahora, el ministro del Interior, hablamos de Juan José Santibáñez, está muy cuestionado. Diversos sectores políticos, bancadas, Claro. piden ya su cambio. No hay ningún tipo de solución con el ministro Santibáñez. Esto no es una opinión mía, es la opinión de las bancadas de distintos sectores de la política peruana. No solamente el tema de Santibáñez, sino el ministro de Adriancén, con Dina Boluarte fuera del país, en Davos, Suiza, en el Foro Económico Mundial. El ministro Adriancén, Gustavo Adriancén, es la cabeza de todo lo que significa actuar de manera del gobierno contra la criminalidad. Hoy, desde Suiza, Dina Boluarte, junto con sus ministros allá presentes, hablamos del ministro del Exterior, Elmer Schaller, y el de Economía, José Arista, han tenido una cita virtual, una reunión virtual, para poder tener un plan de acción. No solamente decir estado de emergencia y doblego los efectivos policiales, sino hacer cómo llegamos a las bandas para poder detenerlos, y con la ciudadanía en completa paz y tranquilidad, que no la tiene por ahora. Claro. Ahora, en pantalla, Julio, vamos a compartir con toda nuestra audiencia quién es este señor Juan José Santibáñez, a quien tú mencionabas. Es el ministro del Interior del Perú desde el 16 de mayo del 2024. Es abogado graduado en la Universidad San Martín de Porres, fue jefe de asesores en el gobierno de Vizcarra, pero lo destituyeron por ser defensor de policías investigados por corrupción y extorsiones. Ahora, Julio, quiero que le expliques a América Latina el por qué es el ministro del Interior desde el 16 de mayo 2024, es decir, es muy reciente, corresponde a una elección, corresponde a una designación. ¿Cómo llega Santibáñez hasta el poder y cuál es su relación directa o indirecta con el actual gobierno, el actual ejecutivo?
Es una relación, Andy, muy cercana, es un vínculo muy estrecho entre Dina Boluarte y el ministro Santibáñez, ministro de Interior, ministro que tiene que ver con toda la seguridad interna del Estado, de cada ciudadano, de cada localidad. Se le ha cuestionado mucho por su poca efectividad con sus planes. Hace un año que tiene a Trujillo bajo estado de emergencia, pero no hay ningún tipo de resultado. Hace algunas horas también el señor Acuña, el presidente del partido APP, que apoya a Dina Boluarte, tuvo una declaración que nos hizo pensar, ¿está apoyando o no a Dina Boluarte? Porque pidió más presupuesto y pidió que el gobierno otorgue más presupuesto a la región de La Libertad. Pero hay que decir también, Andy, que el hecho de que Trujillo esté en estado de emergencia implica un presupuesto mensual de parte del gobierno central hacia Trujillo, como César Acuña pide más presupuesto cuando ya hay una designación por el hecho de que está en estado de emergencia. Hay una contradicción de César Acuña en ese aspecto, y te lo menciono ¿por qué? Porque hay una estrecha ligación entre César Acuña, entre Dina Boluarte y Juan José Santibáñez como ministro de Interior, muy cuestionado, que más parece que se dedicase a ser defensor de la presidenta en casos como el cofre, en casos como la supuesta escapatoria de Vladimir Cerrón, de la justicia, de la policía, quizás blindado o no por el gobierno, pero Juan José Santibáñez siempre se ha dedicado a ocultar este caso y a intentar impedir que se pueda, digamos, cuestionar, se pueda interpelar a la gente ligada a ese momento, cuando supuestamente este personaje se escapó en el auto presidencial. Sí, no solamente, Julio, esto, cuando decías, ha sido bastante cuestionado, lo sigue siendo, y por otros temas que no tienen que ver directamente con Trujillo, sino que lo último, Julio, que estábamos conversando hace unos días, 3 o 4 días, tiene que ver con la negativa de entregar el password, la contraseña de su iCloud, y muchos se preguntan qué es lo que tiene que esconder, exactamente, qué es lo que tiene que esconder el señor Santibáñez. Me dejaste por fuera una pregunta, Julio, y esto es importante para entenderlo, porque cada país de alguna manera tiene su formato. Santibáñez está desde el 16 de mayo del 2024 allí, entra por designación, entra por votación. ¿Cómo llega él al poder? No. En el caso de los ministerios es designación, es gente de confianza, gente del entorno de la presidenta como con el premier, un grupo de correcto. Asesores. Exacto, con el premier en este momento Gustavo Adriancén, gente de confianza, quizás asesorada a Dina Boluarte por su círculo más cercano, decidió que sea Adriancén. No hay un tiempo de caducidad, para que entienda también toda nuestra audiencia, no hay un tiempo de caducidad, no es que yo nombre un ministro y me dura 2 años, no. Ella puede nombrar un ministro y ella misma puede renovar su gabinete, que debería quizás para la opinión de muchos dentro del ámbito político, renovar su gabinete de Adriancén hasta Santibáñez. Pero esto no se da, mantiene y ha fortalecido la confianza en su gabinete más allá de la dura etapa de ola criminal que vive el país. Claro, sin duda alguna respeta la misma estructura que se ve en otros países, Estados Unidos también lo veíamos en Argentina, es decir, cuando llega el presidente después presenta quienes le harán compañía durante su gobierno, no se separa de esa realidad el Perú. Ahora, Julio, para todas nuestras personas, la audiencia que se está sumando recién a nuestra señal, permíteme, vamos a hacer una recapitulación. Hoy estamos con la mirada puesta en el Perú porque es un tema no menos importante, es una ola de ataques con dinamita, así tal cual usted me está escuchando, y esto se ha vivido desde el fin de semana. Por ejemplo, allí en Trujillo hubo 3 ataques, domingo, lunes, en diferentes horarios, y Julio nos decía, en un gimnasio, en el Ministerio Público en el edificio, y por supuesto el último en un comercio de una ciudadana de a pie. Recapitulemos datos, Julio, horas, víctimas y por supuesto cuál es la situación actual de Trujillo. Sí, la situación actual es un estado de emergencia donde las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional en teoría han tomado el control, pero pese a ese anuncio de la Presidencia de la República, aún se siguen suscitando hechos de violencia durísimas con artefactos explosivos. El día domingo por la noche fue este gimnasio que fue víctima de una detonación con dinamita, algo que ya ha sido comprobado por la Policía Nacional y también por UDEX, la División de Desactivación de Explosivos. Esto ha sido confirmado, el gimnasio dejó de operar porque ya no quiere más
problemas con la criminalidad. Luego, el día lunes, a la medianoche, se da este atentado contra el Ministerio Público, un edificio de 7 pisos, muy cerca a la comunidad en Trujillo, un lugar muy concurrido, con muchas casas, con muchos colegios. Ha sido también víctima de una detonación y una carga mucho más amplia de explosivos, con una persona herida. No hay pérdidas humanas, sino daños materiales cuantiosos y el hecho de atacar a una sede gubernamental. Y luego hablamos de una detonación a la casa de una comerciante con dinamita también, esto el día de hoy en Trujillo. Sumemos lo de Ica y también, Andy, como un dato adicional, hoy en la capital, en Atevitarte, distrito de aquí nomás, a unos 14 kilómetros donde estamos presentes, hubo un atentado contra una joven que recibió impactos de balas dentro de su vehículo. Saliendo de un centro comercial en Atevitarte, un motorizado, un sicario supuestamente, le disparó y está entre la vida y la muerte una joven que salía de del centro comercial en su vehículo. No se ha establecido qué tipo de relación tenía con este tipo de hechos, si había sido extorsionada o si tenía algún ajuste de cuentas pendiente. Bien, qué lamentable la información, Julio, que compartes en este momento. Imagínese usted que me está viendo, vive en Perú, vive en Brasil, vive en Argentina, en Colombia, en Ecuador, y ahora enterarse que la realidad es que están llevándose a cabo ataques con dinamita. Y todo esto yo le preguntaba a Julio hace unos segundos, ¿de dónde proviene la dinamita y la facilidad con la que se llega? Y pues él hablaba justamente de la explotación ilegal, la explotación de minas allí en el mismo país y que permite, de alguna manera, se fuga la posibilidad para que estos mismos puedan obtener la dinamita. Julio, vamos a centrarnos en el edificio del Ministerio Público. Cámaras de seguridad, ¿se vio a alguien? ¿Qué se registró hasta el momento? Sí, lo que se vio fue una moto, un motorizado, un supuesto delivery, con estas cajas que tienen que ver con las marcas que han hecho famosos los deliveries para poder transportar algunas cosas. El motorizado deja una caja tipo mochila de delivery color amarillo al frente de la sede del Ministerio Público, luego pasa a retirarse en la motocicleta. Minutos después se tiene lugar la explosión, con un auto muy cerca que tenía un tanque de gas natural, y este tanque de gas natural explota producto de la primera explosión con dinamita, dañando y hiriendo al chofer del vehículo. Luego un edificio de 7 pisos, como es la sede del Ministerio Público, absolutamente destruido en todas sus lunas y con la parte del frontis dañado, como pasaba en los años 80 y 90 con el terrorismo campeando por todo el país. Esto ha causado mucha zozobra en Trujillo y en todo el país, una atención tremenda acerca de atentados con dinamita. Julio Vilches, compañero, gracias por todos los detalles. Tenemos, por supuesto, el panorama mucho más claro. Nosotros vamos a continuar con esta noticia. En un ratito vamos con los especialistas y las voces autorizadas que también nos van a permitir tener un panorama mucho más claro. Ya vuelvo contigo, Julio.